Hola estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú, nuevamente su profesor Dante les hace llegar un caluroso saludo. En esta actividad del día de hoy vas a conocer por qué las elecciones son un asunto público y dialogarás al respecto con tus padres. Bienvenidos, y la actividad del día de hoy: ¿son las elecciones un asunto público? Por ello, nuestro propósito del día de hoy será leer un díptico sobre las elecciones para conocer por qué estas son un asunto público y dialogar al respecto con tus familiares. Asimismo, identificar la estructura y el propósito comunicativo de los dípticos. Ya que vamos a leer un díptico, vamos a conocer cómo son. Los dípticos están doblados a través de un pliegue, es decir, tienen un solo doblaje, como dos caras de contenido interno y dos caras de contenido externo. Se les denomina díptico, ¿no? Porque al doblarse por este pliegue, tienen dos partes, como habíamos mencionado, dos caras inferiores y dos caras exteriores. ¿Y para qué se usan los dípticos? Se usa como folleto para dar a conocer información útil y completa sobre un tema determinado. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en las empresas que lo usan en el ámbito publicitario. Por ejemplo, este es un díptico de una empresa turística donde te ofrece los lugares donde puedes ir de viajes. También podemos encontrar los dípticos de los museos o de los restaurantes, donde ellos ponen ahí los platos que están a la venta. También podemos encontrar en los centros educativos, en los hospitales y los bancos, y en diferentes lugares que usan para brindar información a través de los dípticos. Ahora que ya conoces sobre los dípticos, vamos a responder a ciertas preguntas. ¿Cómo son los dípticos? ¿Para qué se usan? Nos decían que servía mucho para dar información. ¿Por qué se denominan dípticos? Nos hablaba, por ejemplo, del doblez. ¿Recuerdan? Que solamente tiene un doblez. ¿Eso qué ocasionaba? De ahí es la razón por la cual se le denomina dípticos. También a la pregunta, ¿para qué se usan? ¿Y dónde los podemos encontrar? Nos dieron varios ejemplos dónde o quiénes lo usan los dípticos, ¿no? Y esta parte del díptico que vamos a leer, ¿por qué las elecciones son un asunto público? Aquí hay una parte donde nos dice qué dice la Constitución Política del Perú. Al respecto, nos dice que las elecciones son un asunto público porque en el Perú, que es un país democrático, el pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional. Es decir, los ciudadanos que son mayores de 18 años y tienen el DNI de color celeste, ellos tienen el derecho y el deber de sufragar. El sufragio o voto es personal, es libre, secreto y obligatorio. Quiere decir que cuando uno va a votar, nadie te puede decir por quién tienes que votar. Es libre. Secreto, porque cuando uno vas a un lugar o una cabina de votación y ahí marcas. Nadie puede saber por quién has votado, salvo que tú lo comentes, ¿no? Y obligatorio, porque ¿qué pasa si tú no vas a votar? Pagas una multa. Por eso que es un deber ir a votar, es obligatorio, y si no lo haces, pagarás una multa. Ya hemos visto entonces lo que dice la Constitución con referente a las elecciones como un asunto público. Ahora, ¿qué es un asunto público? ¿A qué situación nosotros llamamos asunto público? Y aquí nos dan algunos ejemplos. Y nos dice el primer ejemplo: el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. Este es un problema, ¿no? Si las autoridades en esa comunidad han usado de manera indebida los recursos, ya es un problema que compete a todos. Otro, tener una radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad. También es un asunto público de necesidad. Es necesidad tener una radio local en ese lugar. Es algo que compete a todos. Si nos damos cuenta, aquí es un problema y aquí es una necesidad. Otro, recuperar las áreas verdes en la localidad. Una situación puede ser que en esa localidad está dañando o no hay áreas verdes. También es algo que compete a toda la población. Por ejemplo, también otro, el cuidado del tambo comunal. El cuidado del tambo comunal también compete a toda la población. ¿Y cuando hablamos de un tambo comunal? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un tambo comunal?
Estudiantes, un tambo comunal son instalaciones modernas que han hecho el Estado en zonas rurales más pobres del país. En esas instalaciones hay servicios que en ese lugar no había antes, como por ejemplo internet, enfermería u otro servicio que se les brinda a los pobladores de ese lugar. Por lo tanto, ¿qué es un asunto público? Un asunto público es una problemática, situación, necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Porque un asunto público es una problemática, como por ejemplo hemos visto acá, el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades, así como recuperar las áreas verdes de tu localidad también es un problema. También nos dice que es una situación, como por ejemplo el cuidado del tambo de nuestra localidad, que viene a ser una situación, o una necesidad, el no tener una radio o internet es una necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. ¿Qué más nos dice en esta última parte? Nos habla las elecciones como un asunto público. Las elecciones como un asunto público vienen a ser porque los ciudadanos y las ciudadanas eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Esto nosotros estudiantes lo vamos a observar aquí, un poco más grandecito, sobre las elecciones como un asunto público. Nos dice también que debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Antes, porque tenemos que ser responsables al analizar por qué vamos a elegir a nuestra autoridad, ver qué propone, cuáles fueron sus obras. Durante, porque debemos cumplir con las reglas que demandan el proceso electoral. Y después, porque tenemos que ser vigilantes con la autoridad que hemos elegido. Luego de analizar el díptico, vamos a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto leído? Número 2. ¿Qué es un asunto público? Explica con tus propias palabras. El díptico te dice que es un asunto público, pero no lo puedes copiar tal cual. Como requisito te pide que expliques con tus propias palabras. Número 3. Presenta un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel del país. En el díptico te dan 4 ejemplos, que probablemente algunos coinciden y algunos no. Tú tienes que visualizar qué problema, situación o necesidad tiene tu localidad. De igual forma, qué problema o necesidad tiene tu país. Por ejemplo, si decimos la contaminación ambiental o la delincuencia, ¿dónde lo podríamos ubicar? Y número 4, ¿quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? O sea, un grupo de personas, todos, ¿quiénes lo eligen? Luego vas a responder una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en estas elecciones de la segunda vuelta? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Cómo podrías apoyar tú, por ejemplo, buscando información en la web sobre los candidatos y saber cuáles son sus propuestas, cuál ha sido su carrera política, de qué estatus viene y entre otras informaciones? De esa manera les informas a tus familiares y así pueden conocer más de los 2 candidatos o candidatas que han pasado a la segunda vuelta. Luego también podrías hacer un debate familiar o un gráfico de una balanza donde pongan en un lado acciones positivas y al otro lado acciones negativas de cada candidato. Y así poder tomar una decisión responsable. ¿Qué más podrías hacer para apoyar a tus familiares? Muy bien, chicos, para terminar nuestra actividad vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Vas a marcar con una X según el criterio que has trabajado. Por ejemplo, has identificado información explícita en diversas partes del texto, del díptico, para responder las preguntas. Si lo has hecho, marcas logrado, y si no lo has hecho, marcas en necesitas ayuda. Y así sucesivamente los otros criterios. Muy bien, estudiantes, no se olviden tomar la fotografía de la evidencia que el maestro o su maestra le va a pedir, en este caso, con qué acciones concretas pueden apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones, que viene a ser la evidencia que van a presentar, y luego esa evidencia ustedes lo tienen que guardar en su cuaderno y también en su portafolio. Como les vuelvo a decir, los maestros y las maestras cuando retornen a las clases presenciales lo van a revisar. De esta manera, estudiantes, hemos culminado nuestra actividad del día de hoy, lunes 19 de abril
Nos estamos reencontrando el día de mañana en una próxima actividad. No se olviden compartir y darle like a mi canal en YouTube y en Facebook. Nos vemos. Chao, chao.